Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo describirías tu trabajo específicamente? En términos técnicos llaman gestión de proyectos, programas y portafolio, pero yo lo llamo más bien es la ejecución de la estrategia. Yo no me meto en la política porque para eso existen los que saben de la política. Lo que hago es que tomo lo que existe de esa estrategia, de esa visión de dónde queremos ir y ayudo a convertirlo en realidad. ¿Cómo conecto los puntos entre la estrategia y los resultados? Significa que tengo que estar trabajando en conectar todas estas áreas, todos los diferentes procesos que hablaba, ¿no? Desde decir cómo seleccionamos las mejores iniciativas, dónde vamos a gastar el dinero, qué es lo que tengo que hacer para que balanceemos el asunto, dónde se utilizan mejor los recursos, cómo es que logro hacer que eso se convierta en un presupuesto más realista. Entonces, ¿cómo le hago yo para asegurar eso? Asegurar que seleccionemos mejor, que lleguen más maduras, que cuando se esté ejecutando las personas tengan las capacidades adecuadas, que estemos conectando los puntos, que la cantidad de demoras que se puedan presentar sean las mínimas, que los actores estén mejor coordinados, que cuando se termine el producto que tengamos un nuevo corredor vial o cuando tengamos un nuevo programa social o un nuevo sistema, este sistema nuevo realmente haya dado los resultados que debía, que fue lo que inicialmente dijimos que iba a dar la iniciativa y entonces estemos viendo el ciclo completo que hablaba, ¿no? Se habla mucho de gestión del cambio en política pública. ¿Y a qué se refiere exactamente ese término? Justamente el asunto está en que cambiar la forma de hacer las cosas no es fácil, porque a veces se piensa que tiene que hacerse las cosas simplemente es lograr el status quo, cuando a veces hay que hacer las cosas de una manera diferente. Si no se hace eso, no se logran los cambios. Eso ocasiona un montón de cosas en la gente, ¿no? Eso es lo que se llama gestión del cambio, cómo hacer que las cosas ocurran, que la cultura cambie y eso es muy necesario. O sea, porque sin ese pedacito que parece lo más humano, las cosas no van a lograr ser diferentes. No es una cuestión de procesos, pues. Entonces, ¿a dónde hay que apuntar para cambiar esos paradigmas? Mira, yo creo que es una combinación de factores. Obviamente hay que cambiar cosas en procesos, hay que hacer que los procesos sean más ágiles, hay que las cosas sean un poco menos burocráticas, sin perder la transparencia y esas otras cosas que son el control, pero también tiene que ver con aprovechar las herramientas, el lograr que la parte digital entre dentro de los procesos y a la vez crear las capacidades en las personas. Si no logramos esa combinación de procesos, herramientas y personas, no se logra el cambio, ¿no? De vez en cuando hay que quebrar paradigmas, hay que lograr buscar cosas diferentes, ¿no? Si no logramos el quebrar un paradigma, el decir, podemos ensayarlo y hacerlo de manera diferente, hay un principio que dice, fallar rápido para corregir rápido, eso también se tiene que hacer. ¿Tienes algún ejemplo de grandes cambios o ruptura en la manera de hacer las cosas en materia de política pública? Y por ejemplo, gobiernos como Estados Unidos, durante la era Obama, implementó un programa, que es una ley ahora, donde todas las instituciones tienen que tener una persona que es responsable de gestión de proyectos, que se encarga de comunicarse entre instituciones para asegurar que haya más transversalidad entre ellos. Y eso es un cambio grandísimo. Y estamos hablando de un país inmenso, ¿no? Entonces, obvio que se puede, se puede. Implica la manera de pensar un presupuesto nacional. A medida que te das cuenta hay más y más iniciativas que son transversales, multisectoriales. O sea, un proyecto no involucra solamente un ministerio, un departamento o una intendencia, ¿no? Involucra un montón de gente. Entonces, ¿cómo le hago yo para pensar que cuando yo voy a invertir algo, tengo que involucrar todos estos componentes, ¿no? Todas estas instituciones, todos estos fondos que vienen de diversas partes y lo pienso no como un presupuesto individual, sino como algo que tenga que coordinarse de manera entre todas estas instituciones? Ahí es donde cambia la forma de pensar y la forma de interactuar entre todos. Tiene que existir una visión de largo plazo de país, de para dónde vamos, quiénes somos. ¿Qué vamos a hacer en 20 años, en 30 años? Y llevar eso a traducir a cosas que son más concretas en corto plazo, pero que esas cosas en corto plazo se alineen con el incentivar a las personas a que digan, soy más que solamente estar produciendo cosas, estoy haciendo algo. Normalmente lo que hablamos es que la persona tiene que pensar mucho más de llegar y decir, estoy gastando dinero. Es la inversión que estamos haciendo en las cosas que se hacen en el gobierno tiene que producir un beneficio real. Ese beneficio tiene que estar afectando lo que dijimos en la estrategia. Entonces, si yo voy a reducir 5% la mortalidad, o voy a incrementar tanto de movilidad,
o voy a incrementar la competitividad del país, etcétera, es porque ese beneficio estaba planteado en la estrategia. Y ese pedacito que tú estás haciendo en una inversión allá en un ministerio X o en una iniciativa X tiene que estar asociado a todo eso. Al hacer ese alineamiento, las cosas empiezan a ser más efectivas. De alguna manera estás proponiendo planificar la gestión pública con indicadores que puedan ser medibles. Definitivamente. Y que sean medibles no solamente en la evaluación, porque pensamos que es evaluar la inversión desde el principio, luego en la ejecución y post-ejecución, porque si la cosa no nos funcionó, si tomamos alguna decisión y los resultados no se dieron, tenemos que cerrar el ciclo para volver a ajustar la estrategia y volver a tomar nuevas decisiones y nuevas inversiones que ajusten lo que queríamos, ¿no? Hace un rato hablabas de la transversalidad, ¿no? La transversalidad sobre todo en la definición de políticas, en la asignación de presupuestos y en compartir recursos. ¿Ese te parece que es un factor clave para el éxito de la gestión pública? Definitivamente. Entre más logremos la transversalidad, entre más nos veamos como que si yo como ministerio, si yo como entidad, si yo como departamento de un área, de una entidad, soy exitoso en hacer algo, pero el de aquí del lado no, en general no somos exitosos. Si yo logro ver que dependo en una cadena, que la decisión de la estrategia depende luego de la asignación de los fondos, pero luego depende de cómo se están haciendo las contrataciones, de cómo se ejecuta, de cómo se mide, pero todos somos una cadena, la cosa empieza a funcionar diferente, porque entonces ya no se queda solo en el papel, eso que dijimos en el plan estratégico, en lo que queríamos llegar, sino que se vuelve realidad, ¿no? En estos días dejas el país. A tu regreso, cuando llegues, ¿qué podrías contar de tu visión sobre Uruguay? Si me preguntas mi impresión de Uruguay, lo que diría sería, wow, hay un montón de potencial, no potencial que no está desarrollado, hay potencial que se está desarrollando y que todavía tiene para más. De hecho, me llama la atención porque Uruguay es de los pocos países donde el profesional no necesariamente se está yendo. Y eso para mí es raro, porque normalmente en los otros países de Latinoamérica todos están pensando en emigrar rápidamente. Yo no lo siento así. Creo que la capacidad está ahí. Creo que hay unas habilidades que debemos desarrollar, como cambiar y volvernos un poquito más de pensar estratégicamente, porque tal vez hemos sido muy cortoplacistas y eso es latinoamericano. Elevar esas habilidades de decir, pensemos más de largo plazo, sin perder de vista que tenemos que ejecutar cosas. Esas habilidades ahí, con eso sería wow. Muchas gracias. Vale, mil gracias.